En este nuevo vídeo me gustaría enseñaros dos nuevas funcionalidades que no se han visto en los ejemplos anteriores, como son Illumina Clip, que sirve para recortar adaptadores o restos de adaptadores específicos de Illumina o unos propios que hayamos creado nosotros para construir la librería de secuenciación, y el parámetro Sliding Window, que lo que hace es tomar una ventana de nucleótidos desde el inicio hacia el final y calculando la media de calidad en esa ventana. Si no pasan cierto umbral que nosotros estableceremos, se elimina toda la ventana y pasa a la siguiente ventana. Hasta ahora hemos visto las opciones Leading, Trailing, que sirve para eliminar nucleótidos bien por el final o por el principio, uno a uno dependiendo de la calidad. La longitud mínima, en el que una secuencia completa se eliminará si no tiene un mínimo de longitud, y la calidad media de toda la secuencia, en la que se eliminará la secuencia si la media de toda ella no cumple un mínimo que nosotros estableceremos. Para ver estas dos opciones vamos a utilizar un ejercicio descrito en el ejemplo 3, en el que es una secuenciación de Illumina, en la que se ha digerido el genoma con Ras sequencing, con una enzima de digestión que deja extremos cohesivos, es decir, las dos cadenas no se han cortado a la vez, sino que una es más larga que la otra. A estos extremos se le añade un adaptador específico que contiene también una cadena más larga que otra y lo que hace es dejar los extremos romos. Y a este adaptador lo que se le une es el adaptador propiamente de la secuenciación de Illumina, que es el que se une al flow cell de la máquina de secuenciación. Con lo cual, si vemos desde 5', este sería el esquema. Sería el adaptador de Illumina que va a la máquina, el adaptador específico de Ras sequencing, que es el que hace que los extremos vuelvan a ser romos, es decir, de igual longitud, el fragmento de secuenciación que ha sido digerido por la enzima de restricción, que ha sido digerido en los dos lados por enzima de restricción, y de nuevo por el otro lado tenemos el adaptador de Ras sequencing y el adaptador de Illumina, porque se une al flow cell por los dos lados, porque tiene que hacer el puente y se va amplificando de esta forma. Bien, para ello os voy a mostrar una estructura más o menos. Esto sería el fragmento que ha sido digerido, que no tiene los extremos iguales, se le acopla un adaptador de doble cadena en el que los extremos tampoco son iguales y que reconocen esta estructura porque tienen la misma secuencia, ya que es la secuencia que deja la enzima de restricción elegida, y luego los adaptadores que se unen al secuenciador. Entonces, de esta forma tendríamos que limpiar primero los adaptadores de Illumina, luego los adaptadores específicos que nosotros hemos colocado, y ya tendríamos nuestra secuencia para ensamblarla, para analizarla posteriormente. Bien, si nos vamos al clúster, yo ya tengo un nodo para trabajar en él con salloc. Vosotros, si seguís trabajando en el mismo ejemplo, tendréis también este nodo reservado, y vamos a ejecutar el ejemplo que tenemos. El programa Trimomatic tiene una carpeta que se llama Adapters, donde están los adaptadores de Illumina y de Nextera. Aquí podéis ver los ficheros que tiene. Tenemos Nextera, Perens, de Illumina son todos los TrueSec. Tenemos TrueSec versión 2 para Peren, TrueSec versión 2 para SingleN, para la versión 3 Peren y la versión 3 SingleN. ¿Ok? Entonces, el comando va a ser como el que teníamos. Corremos Trimomatic. En este caso son Peren porque tenemos damas1 y damas2. Es FRED33 porque corresponde a Illumina 1.9. Y los ficheros damas R1 y R2 van a estar en la misma carpeta de la asignatura 5, pero ahora una carpeta se llama New. Solo tenéis que copiar aquí el comando. Entonces lo que está haciendo es buscar todos los primers
que existen en la secuencia correspondiente a Illumina y limpiándolos. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que después de la limpieza RIS pareado ha quedado el 83% y supervivientes solo de un lado ha quedado 16% y del otro 0,07%. Y había un 0,01 que se han ido porque ya no ha quedado secuencia. Esto nos habrá creado... Bueno, el formato cuando trabajamos con Peren es fichero forward de input, fichero forward reverse de input, y ahora el output va a crear dos ficheros por cada uno de las entradas. Sería el R1 trimmer, luego los ficheros ampere, que quiere decir que el izquierdo se ha quedado sin pareja en el derecho, luego para el R2 el que se ha trimeado y el R2 que se ha quedado desparejado. ¿Ok? Entonces, esto nos ha guardado estos 4 ficheros en nuestra carpeta personal que luego procederemos a ver con FastQC. De hecho, lo tengo aquí preparado. Este es el fichero original, ¿ok? Vemos que es Illumina 1.9, con lo cual es FRED33. Si vemos la calidad por bases, al final baja. Tan solo la última posición es problemática porque baja de 20 y las últimas 5 o 6 están en torno entre el 20 y el 28. Lo demás está todo de buena calidad. Para ver efectivamente que nuestras secuencias fueron secuenciadas con adaptador de Illumina, aquí vemos que el rojo es el adaptador universal de Illumina y nuestras secuencias hacia el final contienen este adaptador, con lo cual es por eso que debemos limpiarla. Si vemos el R2 pasa lo mismo, aunque la calidad es mucho peor. ¿Veis? Que baja en las últimas 10, 30 posiciones, baja de 20. Y el adaptador content también nos indica que tenemos el adaptador universal de Illumina. Una vez que hemos hecho la limpieza, vemos aquí el resultado, que es DamaString R1. La calidad sigue siendo parecida, porque no hemos tocado nada en la calidad, pero ahora el adaptador content ya no hay nada. Y en el 2, la calidad sigue siendo un poco mala, aunque ha mejorado. Vamos a ver. Este es uno y este es el otro. Vemos, ha mejorado un poco. Y el adaptador content ya ha desaparecido. Ya no tenemos el adaptador de Illumina. Pero si analizamos la secuencia represented, o sea, tenemos todas nuestras secuencias, o gran parte de ellas, comienzan con 2 fragmentos que coinciden en ellas. Y si vemos aquí, en este per base sequence content, vemos que el inicio de todas las secuencias, bueno, un gran porcentaje, hasta el 50% de las secuencias, todas tienen el mismo patrón. Cuando tenemos las líneas con esta diferencia, quiere decir que es aleatoriamente el nucleótido que existe en cada posición para todas las secuencias. Pero aquí podemos ver que en la posición 1 hay siempre una G, luego hay una C, luego hay otra G, luego hay otra G, en el 50% de la secuencia. Quiere decir que no es aleatorio, que no tenemos secuencia aleatoria. Eso nos está indicando que tenemos presencia de un segundo adaptador. Como ya sabemos que nosotros tenemos ligado con un adaptador específico de RAS sequencing, en un segundo paso deberemos limpiar este adaptador para quedarnos solo con secuencia genómica, que no tenga nada de adaptador. Para eso utilizamos el segundo paso. Bueno, deberemos crear un fichero de adaptador propio que contenga la secuencia de RAD que hemos utilizado, que aquí la podéis encontrar. Para ello, copiáis la secuencia, vais a vuestra carpeta y hacéis v adaptors.txt, por ejemplo. Esto abre un editor de texto, presionáis la tecla I y entra en modo insertar.
Y ahora le dais a pegar, ¿vale? Podéis hacer botón derecho, pegar. Una vez que lo habéis pegado, le dais escape, salimos del modo insertar y escribís WQ, que es write and quit, es guardar y salir. Ya tenemos creado nuestro fichero adapters.txt. Ahora podemos correr Trimomatic otra vez, pero con el nuevo fichero que tenemos, parens fret33. Ahora el input va a ser el fichero trim que hemos obtenido del primer trimming. Sería damastring R1 y damastring R2. Y los output los voy a llamar damastrim2 porque es del segundo trimming, damasampere2, damastring2 para el R2 y damasampere2 para el R2. Y en Illumina Clip el fichero va a ser adapters.fa, que como está en nuestra carpeta no debemos poner ruta ninguna, solo el fichero. Y estos parámetros son obligatorios, lo podéis ver en las instrucciones de Trimomatic. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, Illumina Clip. Necesitamos el FASTA con los adaptadores, el tamaño de semilla con el que va a empezar a buscar, a comparar el adaptador con esta secuencia, a qué longitud va a cortar secuencias palindrómicas, tanto para paren como para simplen. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos un ejemplo al final del fichero, aquí, en el que utiliza el 23010, que es el que vamos a usar, que significa que permite dos mismatches, ¿ok? Y dice que la semilla se extenderá y será cortada en caso de paren con un score de 30 y para single con un score de 10, que equivale a 17 bases y en paren a 50 bases. ¿Okay? Vamos a utilizar los mismos parámetros que hay en el ejemplo, 2, 30, 10. Y además voy a incluir un sliding window, que es, voy a revisar toda la secuencia con una ventana de 4 y quiero que me elimines las ventanas que tengan una calidad media mínimo de 20. O sea, por debajo de 20 no quiero secuencia. ¿Vale? No he encontrado el fichero adapters FA. Porque es TXT. Adapters TXT. ¿Vale? Estas son las dos secuencias que hemos utilizado como adaptadores y ya la tenemos. ¿Vale? Ahora, como ya sabéis, descargáis el fichero, bueno, ejecutáis FastQC con estos ficheros, los descargáis y los visualizáis en vuestro ordenador. Yo ya los tengo aquí. Vemos, este es el trim 1 y el trim 2, que también tiene, ¿veis? El adaptador en las primeras 25 posiciones. En cambio, el R1 del trim 2, ¿veis? Ya no tenemos overrepresent sequences ni adaptador content. Vamos a ver, la calidad ha subido mucho, ahora está todo en verde y el 2 pasa lo mismo. Recordad que estaban aquí en rojo los últimos, pues con el sliding window ya hemos solucionado y además hemos quitado los adaptadores, tanto los de Illumina como los específicos. Quedan algunas secuencias, pero son solo 140 que empiezan todas por CGG, GCG y etcétera. Pero esto no es problemático porque todos nuestros fragmentos que fueron cortados con la enzima tienen el mismo patrón de inicio, con lo cual esto quiere decir que lo que tenemos ya son nuestras secuencias que empiezan todas con el patrón de la enzima de restricción. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que comprendáis todas las opciones que tiene Trimomatic y sepáis cuándo utilizar cada una de ellas.
Un saludo.